Muy buenos días. Hoy día del Señor, Dios le bendiga a usted y su familia. La palabra de Dios nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la fe, creciendo en la obra del Señor, siempre, siempre. Sabiendo también que nuestro servicio a Él no es en vano. Hoy terminamos la serie Cuidando mi familia en tiempos de pandemia. Nuestro tema es Virtudes de un esposo justo. El modelo de José, esposo de María, basado en Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Casi por lo general, José es un hombre olvidado, mientras que María ha sido exaltada por muchos al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Viendo en el relato bíblico, podemos aprender mucho de la vida de José, las virtudes de un esposo justo. En nuestros tiempos, las virtudes de un esposo cristiano. No queremos detenernos en opiniones que dicen que cuando José se unió a María tenía 80 años y era un viudo. Y otros, por el contrario, dicen que eran muy jóvenes y murió joven. Claro, ambas posiciones para justificar la virginidad de María. Pero eso lo dejamos allí. Vayamos a las virtudes de un esposo justo. En primer lugar, su compromiso conyugal es por amor. Su compromiso conyugal es por amor. Mateo 1, 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesús fue así. Cuando, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Veamos entonces, en primer lugar, un compromiso conyugal por amor es que su noviazgo es un compromiso definitivo. Sí, su noviazgo es un compromiso definitivo. José asumió un compromiso de desposar a María, así como María estaba ya comprometida con José. En la cultura hebrea, el estar desposado es como el compromiso de noviazgo de nuestro tiempo. Y era un acto definitivo de compromiso conyugal, matrimonial. Algunos teólogos dicen, por la cultura y el contexto hebreo, sería muy probable que José y María eran dos jovencitos que ya estaban comprometidos. Habían concretado la primera fase del matrimonio. En hebreo, como hemos dicho, el Kiddushim. Y esperaban pronto poder ir a vivir juntos. Pero en el entretiempo, María fue elegida por Dios como madre de su Hijo Jesucristo. Esto es, entre los hebreos, el Kedushim se consideraba algo muy serio, aun cuando no se hubiera consumado la unión de convivencia. La violación equivalía al compromiso, equivalía a un adulterio. Por eso, José, cuando supo que María estaba embarazada, pensó abandonarla secretamente a María, a la cual lo había desposado. Hasta aquí hay tres aspectos en este compromiso. Primero, José y María estaban comprometidos. Segundo, que no habían hecho vida íntima. Tercero, que el embarazo era del Espíritu Santo. José pudo haber dicho, qué bueno que esto sucede, antes que la tome como mujer y
fácilmente abandonarla. Por ello nosotros, en el mundo de los justos, José y María eran justos. Esto es, en el mundo de los cristianos, usted y yo somos justos, justificados pues por la fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios. O sea, el cristiano es justo. El primer paso en la vida matrimonial es el noviazgo. Y luego el matrimonio. Según la enseñanza bíblica, no existe enamoramiento. Sí, no existe enamoramiento. Es noviazgo y matrimonio. Lo que sí existe es amistad, noviazgo y matrimonio. Por eso, jóvenes, tengan muchos amigos y amigas antes de ser novios. Inclusive hay un dicho en el mundo cristiano: amistad largo, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. Y si usted es un joven cristiano, varón o mujer, no se complique. José y María asumieron este compromiso, siendo también bastante jóvenes. Pero recuerda que tu compromiso de noviazgo no es un ensayo o una prueba para ver si esta relación funciona o no. Debe ser un compromiso de amor y un compromiso definitivo en la guía de Dios, su palabra y el Espíritu Santo. También este compromiso conyugal por amor, el amor conyugal tiene un costo que pagar. Sí, el amor conyugal tiene un costo que pagar. Cuando hemos dicho, José asumió un compromiso de amor con María, y su amor a María fue removido cuando se entera que su novia está esperando un hijo que no es suyo. Es una preocupación de engaño y traición de la novia, de la mujer a quien ama. Seguramente José estaría con un corazón quebrantado y confundido. Y su amor para con María le hace tomar decisiones. Claro, sí, que van a afectar su vida. En primer lugar, José protege la vida de María. ¿Y por qué decimos eso? Hagámonos la pregunta. ¿Por qué José no denunció el hecho? José estaba en su derecho de denunciarlo. Denunciarla a María. Claro, era deshonrarla a María en una cultura tan machista como el hebreo. Y pensaba José en lo mejor para María. Para José era importante lo que los demás pensarían de María y que María sea conocido por muchos como una adúltera, vil y menospreciada. Pero esto es inaceptable, porque la ley de Moisés ordenaba al marido repudiarla públicamente a la mujer. A María le esperaría, entonces, si fuera así, la pena de muerte a pedradas por adulterio o infidelidad en el matrimonio, y aun siendo prometidos los unos de los otros, era castigado con la pena de muerte. José, porque amaba a María, estaba decidido a proteger la vida de María. Entonces, ¿qué encontramos acá? José arriesga su vida al callarse sobre María. La consecuencia de no denunciarla es serio. José no podía anular el contrato matrimonial sin justificación y no podía hacerlo calladamente. José no podía repudiar a una mujer, repito, sin justificación. Pero José estaba dispuesto a soportar el insulto, el menosprecio y la censura de otros hombres por amor a María. Esto es, José estaba dispuesto a sufrir una discriminación terrible porque amaba a María. Por eso tenía un plan para dejarla secretamente. Jóvenes varones,
Cuando tengas sus novias y se casen, cuídala a tu esposa. Engríela en el buen sentido a tu esposa. Y para eso hay que estar preparados. No vayas a casarte pensando que tu esposa te va a engreír. Ten cuidado del buen nombre de tu esposa. Nunca, nunca hables mal de ella con otros. Estás advertido, aun cuando tuvieran muchas debilidades que fortalecer. Eso conversa de la manera más positiva con ella misma. Siempre protégela y ámala. Igual a las jóvenes mujeres. Cuando tengas tu novio o tu esposo, nunca, 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 nunca hables mal de tu esposo a otras y otros. Casados y convivientes. Me digo a mí mismo también, cuidemos a nuestras esposas. Igual no hablemos mal de ellas, no la difamemos delante de los demás, ayudémosla a desarrollarse. Y de manera práctica cuidemos su apariencia femenina, su vestimenta. Cómprala la ropa necesaria con la cual ella se siente cómoda y contenta. Como esposo has arriesgado tu vida por causa del bienestar de tu esposa. ¿O has dicho que ella se defienda y que se la vea? Aprendamos de José, aprendamos de José. Él estaba dispuesto a sufrir todo menosprecio y discriminación pensando en el bienestar de su esposa. Aunque tarde nos podemos corregir. Sí, aunque tarde nos podemos corregir, lo digo por mí mismo. Si no hemos estado como esposos que protegen y cuidan a su esposa, pidamos perdón a nuestro cónyuge y actuemos como nos enseña la palabra de Dios. En segundo lugar, virtudes de un esposo justo. Virtudes de un esposo justo. Dios está en el centro de su hogar. El esposo justo hace que Dios esté en el centro de su hogar. Un hogar donde Cristo es el centro del hogar. Donde Cristo es el centro de la familia. Al menos, para que esto se dé, debe haber dos virtudes en el esposo. Sí, dos virtudes en el esposo. En primer lugar, que el esposo sabe escuchar a Dios. Y el esposo obedece inmediatamente a Dios. Veamos entonces. José sabe escuchar la voz de Dios. Y hay varias experiencias de dónde y cómo escucha José. Vamos a ver dos de ellos. En primer lugar, escucha la voz de Dios en los propósitos de Dios para su matrimonio. Claro, Dios tiene un propósito, un plan para cada matrimonio y también para el tuyo, así como Dios tenía un plan para el matrimonio de José. Veamos cuál era el plan de Dios para José. Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El contexto es que José, el novio, José, estaba confundido y con una preocupación debido a que María, su prometida, estaba esperando un hijo. Y en esa confusión había tomado algunas decisiones, y frente a ello Dios se le apareció en sueños a José. Dios le habló a través de su enviado, el ángel de Dios. Miren, ¿y cómo le habla? Veamos paso a paso. En primer lugar, Dios le identifica quién es José. ¿Y por qué decimos eso? Porque le dice en primer lugar: José, hijo de David. Esto tiene relevancia y es importante.
Era verdad que José es descendiente de David, pero le dice para recordarle la profecía bíblica del Antiguo Testamento, que de la descendencia de David vendría el Mesías. Y José sabía perfectamente esta profecía. Y hay muchos ejemplos. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso del 12 al 16. Permítanme leerlo de manera rápida. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El ángel le está diciendo a José: tu matrimonio ha sido bendecido por Dios para ser un medio en las manos de Dios. Le está diciendo: tú, José y María, son los medios para ser de bendición en los propósitos de Dios para la salvación y extensión del reino de Dios en la tierra. Y esto habrá sido extraordinario para José. Al mismo tiempo, en segundo lugar, después de identificarle a José, Dios le da seguridad a José. Y le dice: no temas recibir a María, tu mujer. Le está diciendo: José, eso que estás esperando sobre el plan, eso que estás esperando es el plan mesiánico de Dios. Hoy se cumple a través de tu vida y María, tu mujer. Ay, cómo se habrá sentido José. Y más aún cuando Dios le da a conocer su plan en detalle. Miren, le confirma este instrumento de Dios, el ángel, a José. Lo que pasó con su esposa es que es el cumplimiento, repito, de la profecía, y que su matrimonio está en el plan de Dios para la venida del Mesías, y le dice detalles específicos. Lo engendrado en María es obra de Dios por su Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Estás esperando al Mesías, al Hijo de Dios. Dios se está encarnando usando a tu matrimonio. Llamarás su nombre Jesús. Estás esperando al Salvador del mundo, le está diciendo. Porque el Hijo que viene en tu hogar salvará a su pueblo de sus pecados. Para José, esto habrá sido asombroso, una bendición y un desafío como esposo. Su matrimonio va a ser un instrumento en el plan de Dios, la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Amado y amada, usted que es creyente en Dios, usted que es cristiano, recuerde que Dios tiene un plan para tu matrimonio. Sí. Si usted es un conviviente, si usted es un casado, pero si es conviviente, cásate pronto. Dios tiene un plan para tu matrimonio. El reto para ti y para mí es escuchar a Dios, lo que Dios tiene un plan para cada uno. Recuerda que la voluntad de Dios no es malo, no es horrible, no es feo, es agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Es responsabilidad de los esposos, como José, estar atentos a escuchar la voz de Dios. Usted que es joven, caballero, usted, prepárese, escuche la voz de Dios desde ya. Y cuando se case también sabrá escuchar a Dios, lo que Dios quiere y espera de su matrimonio. Pregunta para los esposos: ¿cómo estás escuchando a Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás meditando, interiorizando la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que Dios te está pidiendo?
para tu matrimonio en este tiempo. Escúchalo. Escuchémoslo y empecemos a ponerlo en práctica la palabra de Dios. Y también a servir como matrimonio. Y en el medio del servicio a Dios, Dios te hablará y confirmará su perfecta y agradable voluntad. En segundo lugar, en un matrimonio con Dios en el centro, con Cristo en el centro, ese matrimonio escucha a Dios de los peligros para su matrimonio. Escucha a Dios de los peligros para su matrimonio. Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El contexto es que la vida del bebé Jesús, recién nacido, estaba en peligro. Porque el rey Herodes el Grande, el rey y gobernador de Judá, al ver que había sido burlado por los magos en la ubicación del lugar exacto del nacimiento del niño Jesús, se enfureció terriblemente y dio un edicto para matar a todos los niños menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Otra vez, el ángel del Señor le apareció a José y le habló en pleno descanso de la noche y le dice: José, José, despierta. En pleno sueño y descanso. Y Dios le dice: despierta y levántate. José toma al niño y a su madre, ¿no? Y José le dice: organízate con toda tu familia. Tienes un viaje largo. Sí, un viaje largo. José huye a Egipto. José, vete a Egipto con el niño y tu familia. Entonces José se va y permanece en Egipto con el niño y su esposa hasta que muere el rey Herodes y luego regresaron. Repito, amigo, amiga, hermano y hermana, la palabra de Dios para José y María, la palabra de Dios para José es clave en su vida. Y José estaba atento de cómo Dios le hablase. Dios siempre nos habla. Y muchas veces de manera específica en medio de las diferentes adversidades que podemos estar pasando. Y lo lindo es que Dios protege sus propósitos en cada matrimonio, de tal manera que el propósito de Dios se cumpla. La otra verdad es que Dios habla a la cabeza del hogar. Dios habla a José y le da indicaciones sobre lo que tiene que hacer en su matrimonio y familia. Amado y amada, todo matrimonio tiene adversidades que se presentan. Ya sea en relación a los hijos, ya sea entre los cónyuges, Dios siempre tiene algo que decirnos. El reto para los esposos es afinar nuestros oídos espirituales. Debemos saber escuchar la palabra de Dios. Para ello tenemos que leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y allí Dios te va a hablar y me va a hablar. Vemos que el esposo tiene el privilegio y deber que enseñar y trazar la palabra de Dios en el hogar. Es el sacerdote del hogar, es el pastor del hogar. Y allí el Espíritu Santo ha de ayudarle en el uso de la palabra de Dios. Claro, Dios está delegando estos privilegios al esposo, pero también le demanda responsabilidad. En todo ello, ¿cuál es la responsabilidad de la esposa? Responder las situaciones adversas juntamente con el esposo, en unidad y armonía. Es decir, apoyar, ser de ayuda idónea, acompañar y dialogar entre ellos.
estar en oración delante de Dios. También si la decisión no fue la mejor, entonces el esposo tiene toda la responsabilidad de asumir los costos y hay que pagarlos. Amado y amada, lo que encontramos también es que si Dios está en el centro del hogar, el esposo obedece la voz de Dios. No solo escucha, sino obedece la voz de Dios. José obedece la voz de Dios. Y también aquí veamos cómo José obedece la voz de Dios. En Mateo 1, 24 y 25, José ejecuta el plan de Dios para su matrimonio. Leámoslo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¡Qué lindo! José hizo como el ángel le había mandado. José recibió a María como esposa porque dice así, ¿no? Porque mentalmente y emocionalmente se habrá sentido ya lejos de María y ahora ya entiende la voluntad de Dios para su familia. José respetó el plan de Dios. No tuvo intimidad con su esposa María hasta que naciera el primogénito. Lo dice el texto bíblico. Lo respetó hasta que nació Jesús. Su temor y reverencia a Dios se señala aquí. Lo respetó a María hasta que nació Jesús. Claro, luego sí tuvieron más hijos e hijas, como dice la palabra de Dios. Y permítanme leerlo, Mateo capítulo 13 del 55 al 56. Solo leerlo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Está hablando de José el carpintero, el padre de Jesús. Tratar de los hermanos de Jesús es otro tema amplio. Lo dejamos allí por ahora. También José, inmediatamente cuando nació el niño, le puso el nombre del niño. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre, según la cultura hebrea, como hemos dicho varias veces, tiene significado, tiene valor. Los nombres eran importantes para los hijos y las hijas. Su significado representa la misión y el valor de la persona mientras vive. José le puso el nombre de Jesús a su hijo, como era la orden que recibió. Amado y amada, muchas veces podemos estar juntos, marido y mujer en el hogar, pero sentirnos lejos uno del otro. Esposos, recibamos a nuestras esposas. Promovamos la unidad, la armonía, la intimidad es clave. El respeto a la esposa en todo. En la intimidad cuando ellos no la desean. En los hijos a tener, y que seguramente José con cada hijo era un padre responsable. Cuidemos el asignar el nombre de los hijos. En los hijos que vamos a tener, sería bueno consultarle a Dios antes de ponerle el nombre ante nuestros hijos. Sus nombres tengan un significado relacionados al valor, al gran valor que tiene la persona y también a la misión que ha de cumplir en la vida. Escuchemos a Dios e implementemos el plan de Dios para tu familia, para mi familia, para nuestra familia, pero cuanto antes. Sí, pero cuanto antes. También lo que vemos en José es implementando el plan de Dios para proteger a su familia. Versículos 14 y 15. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes.
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Inmediatamente despertó y tomó acciones de obediencia a la palabra de Dios José. José organizó su familia, entonces organizó a su esposa y a su bebé para huir a medianoche a Egipto. Huyeron a Egipto. Estaba en riesgo la vida de Jesús debido a que el rey Herodes, como hemos dicho, dictó un edicto para la matanza de niños menores de 2 años, tanto en Belén, Jerusalén y todo Judá, por la profecía bíblica, y que también unos magos fueron a adorarle al niño Jesús. Amado y amada, Dios siempre nos habla en diferentes áreas de nuestra vida y familia, y de manera particular en la protección y el cuidado del matrimonio y la familia. Una lección para nosotros es que protejamos nuestro matrimonio de toda adversidad. Sí, proteja tu matrimonio de toda adversidad. Como dice Cantar de los Cantares, cacemos las zorras pequeñas que dañan el matrimonio. Sí, cacemos las zorras pequeñas que dañan el matrimonio. Un chisme, una mentira, una falta de respeto, una falta de valoración y cuidado mutuo, y que muchas veces llega a la infidelidad. Dios tiene su palabra para cada detalle de las áreas de nuestro matrimonio y familia. Cuidemos de ponerlo en práctica, cada uno de ellas. Sí, lo que dice su palabra. Ama a tu esposa. Usted que es esposo. Y usted que es esposa, sométete a tu esposo. Usted que es esposo, trata como el vaso más frágil a tu esposa. Usted que es esposa, hónralo a tu esposo. Y podemos seguir haciendo mucho de la relación que existe en la palabra de Dios, pero usted lo sabe. Póngalo en práctica inmediatamente. También, amado y amada, un tercer aspecto de un esposo justo es que José cuida el desarrollo integral de sus hijos y su familia. Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52. Usted lo sabe ya porque ya lo vimos el domingo pasado, pero queremos verlo de manera rápida otra vez. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. José, en medio de sus limitaciones económicas, ya que el matrimonio de José y María eran pobres económicamente, materialmente, tenía una mirada integral de desarrollo de la vida y particularmente de sus hijos. Como dice que Jesús creció en sabiduría, su desarrollo mental y conocimientos, en estatura, su buena salud física, su desarrollo espiritual saludable y su desarrollo social saludable. José y María influyeron con la educación de Jesús en el hogar. A partir de la lectura de la Biblia, esto es de la ley, los salmos, los profetas. Y se evidenció en que su hijo Jesús, a los 12 años, ya podía intercambiar y discutir sobre la ley, sobre las escrituras, con los rabíes de ese tiempo. Ya dijimos, con los fariseos, con los saduceos y escribas. José era carpintero y con ese trabajo sostenía y ayudaba en todas las necesidades que implicaba la buena salud y desarrollo de la familia. Amado esposo y amada esposa, escúchale también, y jóvenes, escuchemos. Primero, los ingresos y la parte económica en el matrimonio o hogar es para satisfacer todas las necesidades, pero esto
en primer lugar, es responsabilidad de usted que es esposo. Y de usted, joven, que va a ser el futuro esposo. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente? Y eso no lo dijo a Eva. En nuestros tiempos trabajan marido y mujer, y a veces solo la esposa, por acuerdo conyugal. Está bien. Pero la enseñanza y responsabilidad bíblica pesa sobre el esposo, como el primer responsable por el bienestar económico de la familia. Qué tremendo y privilegio y responsabilidad de usted que es esposo. Y los jóvenes varones, a prepararse. En segundo lugar, por otro lado, usted como esposo o futuro esposo, tiene delegado, sí, el liderazgo en el cuidado integral de su matrimonio y familia. Y de manera particular, usted como esposo es el pastor y promotor espiritual en su hogar, en el cuidado de su esposa e hijos en su desarrollo espiritual. Como vimos en la reflexión pasada, la enseñanza y entrega a Dios en el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Acompañemos a que nuestros niños, a que nuestros pequeños entreguen su corazón a Dios. Acompañemos en dedicarlos a nuestros hijos, a Dios desde muy tierno. Y la continua y permanente enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. Querido esposo, ¿cómo está en esta área de su vida? ¿O le estás echando la culpa todo a la pandemia para no hacer nada? ¡Qué reto! Y qué desafío para los esposos. Pero a veces en nuestros hogares, y le damos las gracias, la esposa es quien asume y tiene más interés espiritual en el desarrollo de los hijos y la familia, más que el esposo. Pedirles a las esposas que nos ayuden, que ayuden a sus esposos a asumir su rol delegado por Dios en el liderazgo del matrimonio y de manera particular en el liderazgo del desarrollo espiritual. ¡Qué tremendo! José, un esposo modelo. Creo que 3 enseñanzas muy concretas para ti y para mí. Un compromiso conyugal por amor. Por amor. Y amar es una decisión, no es sentimiento. Y Dios en el centro del hogar. Y allí tenemos que escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y ese matrimonio será realmente saludable en todas las áreas. Y José cuida como esposo el desarrollo integral de la familia y de los hijos, y de manera particular el desarrollo espiritual. Oremos. Soberano Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te amamos de todo nuestro corazón y honramos lo que tú eres. Señor, no es fácil ser esposo y tampoco ser esposa. Ayúdanos, Señor, a ser lo que debemos ser como esposos. Te ruego por cada esposo cristiano que le ayudes, Señor, con tu espíritu, con tu palabra. Señor, recordándole, ayudándole, Señor, de tal manera que tiene un privilegio y que tiene una honra delegada por ti, Señor, para amar a su esposa y a sus hijos, para ayudar que Cristo sea el centro de su hogar en todo, y también, Señor, para esforzarse en el desarrollo integral de su familia.
Te ruego, Padre querido, por cada esposo, Señor, con todo mi corazón, Señor. Y si no lo hemos asumido, perdónanos, Señor. Y ayúdales. Y ayúdanos a asumirlo adecuadamente y correctamente, como dice tu palabra. Y a los jóvenes varones, Señor, prepáralos, Señor, para que cuando tengan su matrimonio, sean, Señor, esposos en el modelo de José. Y ayuda a mis hermanas, las esposas y los jóvenes también, Señor, a orar por los varones. Que nos ayuden, Señor, a asumir nuestro rol. Y cada uno asumiendo nuestro rol, Señor, tendremos un hogar y un matrimonio y una familia y una sociedad saludable. Ayúdanos en ese camino, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.